En la primera fase, que es la fase de preselección, primero es un análisis y una descripción del puesto. En esta etapa tenemos nosotros una información precisa de las características y las funciones que requieren la vacante. Es indispensable tener también una consulta y un detalle a fondo de este documento. Posteriormente se tiene un profesiograma, que es un documento que resume las actitudes y las capacidades del puesto del trabajo en el cual se requiere el candidato. Eso se va a contrastar con las características del candidato interesado. Posteriormente después es el reclutamiento, que es la divulgación de la vacante. En la fase 2 se echa mano de lo que vienen siendo las técnicas de evaluación. Estas técnicas de evaluación son pruebas para medir las características y las habilidades del candidato. Estas pruebas pueden ser psicométricas, pruebas de conocimientos, pruebas de destrezas e incluso también de dinámicas grupales. Por último, la fase 3 viene siendo la etapa final, donde se toma toda la información recabada y se contrasta con la información que tenemos acerca del candidato para asegurarnos de que el candidato sea el adecuado. Se le pueden hacer las siguientes preguntas para revisar la personalidad del candidato a entrevistar. Estas pueden ser, por ejemplo, ¿qué significa para ti el trabajo? Háblame de una situación en la que no actuaste en forma adecuada. ¿Qué has aprendido de ella? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Después se le pueden hacer preguntas acerca de la formación y estudios del candidato. Por ejemplo, ¿por qué elegiste tus estudios? ¿En qué áreas crees que necesitas reciclarte? ¿Qué cursos has hecho últimamente? Después se pueden hacer preguntas acerca de la experiencia profesional y la actitud del candidato. Estas pueden ser, por ejemplo, ¿cuál ha sido la tarea más aburrida que has tenido y cómo la realizaste? ¿Cómo te actualizas a nivel profesional? Cuéntame algo nuevo que hayas tenido que aprender recientemente. ¿Por qué te marchaste de la empresa o por qué te despidieron? Otras preguntas que se pueden hacer es sobre la empresa y el puesto por el que está buscando o que está aplicando el candidato. Estas pueden ser, ¿cuáles crees que serían tus funciones si fueras contratado por nosotros? ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Por último, se les pueden hacer unas preguntas acerca de las competencias personales del candidato. Estas pueden ser, ¿mentirías por tu empresa? ¿Qué haces cuando una decisión debe ser tomada y no existe ningún procedimiento al respecto o un protocolo que seguir? ¿Qué harías si estuvieras en desacuerdo con tu superior? ¿Qué tipo de decisiones te cuesta más trabajo tomar? Terminando la fase 1, que es el método de preselección, el siguiente procedimiento que sigue es la fase 2, que son las técnicas de evaluación. En esta fase, al candidato se le aplican pruebas psicométricas, generalmente, y pruebas de conocimientos, y por último, puede ser que también se le apliquen unas pruebas de destreza para medir todas sus habilidades y sus conocimientos. Pasando esta etapa, se llega a la fase 3, que viene siendo la etapa de la contratación. Esta es la última etapa, es la etapa final, y en esta etapa se analiza toda la información recabada del candidato y se contrasta y se selecciona si es viable o no el candidato. En esta etapa también está la información acerca de una segunda entrevista, ya con la persona que va a depender de él directamente del área, o sea, su jefe, y también se analiza esta información recabada en el Departamento de Recursos Humanos.